Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares, dándote la bienvenida a la última sesión del bloque 4, con la cual concluimos la materia Sociología Jurídica. El día de hoy veremos el interaccionismo simbólico. El objetivo de este subtema es que ustedes analicen el enfoque del interaccionalismo simbólico como corriente sociológica que explica cómo las personas construyen significados y realidades sociales a través de la interacción, identificando sus fundamentos teóricos, principales exponentes y su utilidad en el estudio de la vida social y jurídica. El interaccionismo simbólico es una corriente sociológica que surge a principios del siglo XX en Estados Unidos, dentro de la tradición de la sociología interpretativa. Este enfoque se interesa por comprender cómo las personas otorgan significado a los objetos, acciones y relaciones sociales mediante la interacción. A diferencia de las perspectivas estructuralistas o funcionalistas que privilegian las instituciones o las normas sociales, el interaccionismo simbólico se centra en el individuo y sus procesos de interpretación. Recordemos que somos un son politicón, decía Aristóteles, un animal político, un animal que se relaciona, sociabiliza, ¿sí? Y bueno, el interaccionismo simbólico dice que las personas interaccionan creando mundos simbólicos, los cuales modifican los comportamientos individuales. El enfoque que tiene el interaccionismo simbólico ha tenido una gran influencia dentro de la sociología, la psicología social y la sociología jurídica, ya que permite comprender cómo los significados compartidos sostienen las normas, los valores y las instituciones legales en la vida cotidiana. Con esta introducción, ahora sí preguntemos y respondamos, ¿qué es el interaccionismo simbólico? El interaccionismo simbólico es una teoría sociológica que sostiene que la realidad social se construye a través de la interacción entre los individuos, quienes actúan de acuerdo con los significados que las cosas tienen para ellos. Estos significados se crean, mantienen y transforman en el proceso comunicativo y en las relaciones sociales. Recordemos, jóvenes, que en una comunicación, en un diálogo, deben de haber por lo menos dos personas. El emisor, aquel que expresa una palabra, una idea, una frase, un símbolo dentro del lenguaje, y el receptor, aquel que recibe lo que el emisor está emitiendo. El punto aquí es que ambas personas tienen sus propias estructura sociocultural, traen sus propios percepción de la realidad, ¿sí? A través de símbolos, a través de costumbres, usos y costumbres, por ejemplo. Y, por ejemplo, yo puedo decir, el cielo está azul, está despejado. Quiero decir, al decir el cielo está azul, quiero decir el cielo está despejado, probablemente no hay lluvias. Mi receptor a lo mejor cuando ve el cielo está azul, pueda pensar que estamos en el mediodía o estamos en la mañana, estamos de día, ¿no? Entonces, esa forma simbólica en que nosotros nos comunicamos, interpretamos los mensajes de la otra persona, pues modifica nuestro entorno y nuestra comprensión de la realidad social. Las personas no responden directamente a los estímulos sociales. Eso es algo importante que tenemos que tener. Nosotros respondemos a significados que atribuimos a esos estímulos. Por ejemplo, cuando vemos un anuncio de un refresco de cola gaseosa, pues seguramente a la mente nos viene una reunión familiar, una comida, etcétera, o incluso satisfacer la sed, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cómo ese simbolismo del anuncio de un refresco de gaseosa de cola
nos proyecta esos mensajes, ¿no? Un símbolo proyecta esos mensajes. Esos significados son el resultado de la interacción simbólica, es decir, del uso de símbolos principalmente en el lenguaje que permiten comprender y coordinar las acciones sociales. Estos estímulos, el símbolo y el lenguaje aplicados en la ciencia jurídica, por ejemplo, las personas que no son peritos en la materia de derecho familiar sobre todo, seguramente habrán escuchado que dicen, voy a heredar en vida, ¿sí? Voy a hacer una herencia en vida, voy a heredar en vida. Cuando el término heredar únicamente se aplica cuando la persona ha fallecido. Lo correcto sería, voy a donar en vida, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros escuchamos la palabra herencia en vida, lo que creemos es que vamos a hacer una donación, pero no es así. Entonces, aquí estamos hablando de cómo el estímulo, el símbolo, el lenguaje de las personas que no son peritas en la materia del derecho, pues disocian o transforman el significado de ese estímulo, de ese lenguaje, de la estructura que uno tiene al momento de expresarse. Pero ¿para qué nos sirve el interaccionismo simbólico, jóvenes? Pues para comprender cómo los individuos se interpretan, pero sobre todo dan sentido a su entorno social, analizando la formación de identidades, roles y normas sociales, estudiando cómo las instituciones, incluido el derecho, se sustentan en significados compartidos y explicando los procesos de comunicación, negociación y conflicto que ocurren en la vida cotidiana. ¿Cuál es la relación entre el interaccionismo simbólico y la sociología jurídica? Bueno, este enfoque del interaccionismo simbólico permite entender cómo las normas y leyes adquieren significado en las interacciones entre jueces, abogados, policías y ciudadanos. No se trata solo de normas escritas, sino de cómo se interpretan y aplican en contextos concretos, ¿sí? ¿Quiénes son los principales exponentes de este enfoque, de esta corriente del interaccionismo simbólico? En primer lugar, George Herbert Mead, que ya lo vimos en las primeras cápsulas de los primeros bloques. A él se le considera el fundador del interaccionismo simbólico. En su obra Mente, Sociedad y Persona, explica el yo, que es el self, como un proceso de interacción social. Para Mead, la mente, el yo y la sociedad son inseparables, pues el individuo solo se forma a través de comunicación simbólica. Decía George Herbert Mead que tener personalidad múltiple es en cierto modo de lo más normal. Y aquí quiero comentarle algo, jóvenes, respecto a esto que le acabo de decir, de comentar, de compartir, que decía George H. Mead. Nosotros tenemos, en cierta forma, una personalidad múltiple. ¿En qué sentido? Que nos comportamos de manera diferente en diferentes situaciones, en diferentes escenarios. Por ejemplo, el comportamiento que tenemos dentro de casa con la familia difiere mucho con el comportamiento que tenemos en, en un salón de clases, en la escuela. Y ese comportamiento a su vez difiere mucho del comportamiento que tenemos en el trabajo, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que no va a cambiar? Lo que no va a cambiar son los valores, justicia, la ética que tengamos, la moral que tengamos, ¿sí? No va a cambiar, ¿sí? Pero sí nuestro comportamiento, la manera en cómo nosotros nos interrelacionamos con las demás personas, incluso el lenguaje que usamos dentro de casa, a veces no es el mismo que usamos en la escuela o en el trabajo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere George Mead cuando dice, tener personalidad múltiple es en cierto sentido de lo más normal. ¿Ok? Otro de los principales exponentes del interaccionismo simbólico es Herbert Blumer, que también ya hemos visto algún trabajo de Blumer en las cápsulas anteriores. Él fue un discípulo de Mead, fue quien acudió el término interaccionismo simbólico y formuló tres premisas básicas.
En primer lugar, decía que las personas actúan frente a las cosas según los significados que ésta tienen para ellas. En segundo lugar, decía que los significados se derivan de la interacción social. Y en tercer lugar, decía que estos significados se modifican mediante un proceso interpretativo. Irving Gottman, que vivió de 1922 a 1982, es otro de los principales exponentes del interaccionismo simbólico y desarrolló un enfoque dramatúrgico donde la vida social se concibe como una representación teatral. En su obra La presentación de la persona en la vida cotidiana, escrita en 1959, Gottman analiza cómo las personas gestionan la impresión que causan en los demás usando símbolos y roles sociales para mantener el orden de la interacción. De hecho, jóvenes, en las escuelas muchas veces se hacen obras de teatro, hacen representaciones teatrales con un tema de un fenómeno social, con un tema, no sé, la inseguridad, violencia de género, algún tema en específico, ¿no? Y esa representación la llevan a las comunidades. La finalidad de estas dinámicas es que la sociedad, la población que no tiene acceso a una educación especializada en derecho pueda entender eh, cuál es el origen, cómo impacta y qué se puede hacer ante un fenómeno social en específico. El interaccionismo simbólico se puede aplicar en distintos campos. Por ejemplo, en la educación se atiende cómo se construyen las expectativas y los roles entre docentes y alumnos. Dentro de la sociología jurídica, analiza la interpretación de las normas y el significado social del derecho. En la salud, ayuda a la comprensión de la identidad de los pacientes y la relación médico-paciente. En la comunicación, estudia el lenguaje, los símbolos y la producción de sentido. Ahora veamos cómo la sociedad civil, el feminismo y el Estado interrelacionan entre sí. Bueno, este enfoque del interaccionismo simbólico ayuda al derecho a entender cuáles son los significados que dentro del sistema se comparten y se recrea constantemente en las prácticas sociales. Sin embargo, en traducción ya en la vida cotidiana, la relación que hay entre la sociedad civil, el feminismo y el Estado es muy tensa. Hay que decirlo tal cual. Es muy tensa. El tema del feminismo es un tema muy delicado que genera mucha preocupación a la sociedad civil y mucha atención al Estado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en cápsulas anteriores que el Estado es un Estado patriarcal y por lo tanto tiene comportamientos machistas, ¿no? Entonces, cuando viene la corriente feminista a decir, oye, aquí esto no funciona, pues el Estado siente que se le está atacando. Bien, conclusión o conclusiones de este subtema. El interaccionismo simbólico representa una de las corrientes más influyentes en la sociología contemporánea, al ofrecer una visión dinámica y subjetiva de la realidad social. Su principal aporte consiste en mostrar que las estructuras sociales no existen de manera independiente del individuo, sino que se construyen continuamente a través de la interacción simbólica. En el campo jurídico, esta perspectiva es especialmente valiosa, ya que permite comprender cómo los actores sociales interpretan, aplican y significan las normas, convirtiendo al derecho en un fenómeno vivo y socialmente construido. Con esto damos concluido la materia de sociología jurídica, deseándole el mayor de los éxitos en sus evaluaciones, así como en su vida personal y profesional. Que tengan un excelente día.